La nuera dijo al irse de viaje a Europa: «Madre, por favor, cuide bien la comida de Max». En ese momento, me di cuenta, en esta casa, yo no era una persona, sino solo la cuidadora del perro. Si ahora se suscribe, le da a me gusta y activa las notificaciones, recibirá una historia diaria gratuita con risas y lágrimas. Entonces, la sorprendente historia de hoy comienza. Esperanza se despertaba infaliblemente a las 6:30 de la mañana. Hacía ya 3 años que vivía sola, en una casa unifamiliar en las afueras de Seúl. Después de la muerte de su marido, su hijo Santiago le dijo: «Mamá, ¿no le resulta difícil vivir sola? Venga a vivir cerca de nuestro apartamento». Pero Esperanza negó con la cabeza. «No, aquí estoy bien. Es donde he vivido con tu padre por más de 30 años». En esa casa donde se había quedado sola, Esperanza se creó su propia rutina. Al levantarse por la mañana, lo primero que hacía era encender la radio y calentar agua en la tetera para preparar té verde. Cuando el fragante aroma del té verde se esparcía por toda la casa, sentía que por fin comenzaba el día. Hoy continuará el cielo despejado. La temperatura subirá unos 2 grados en comparación con ayer. Escuchando el pronóstico del tiempo que salía de la radio, Esperanza se acercó a la ventana. En la tapia que lindaba con la casa de al lado, las malas hierbas crecían infaliblemente. Esperanza tomó una pequeña azada y salió. «Vaya, han vuelto a crecer así». Al ver a Esperanza arrodillada, arrancando cuidadosamente las malas hierbas, la abuela de la casa de al lado la saludó. «Señora Esperanza, ya ha salido. Se está esforzando mucho». «No es nada. De todos modos, no tengo nada que hacer». A pesar de esas palabras, una amargura se había instalado en el corazón de Esperanza. El verdadero problema era que no tenía nada que hacer. Antes, cuando Santiago era pequeño, vivía una vida ajetreada, pero ahora, la mayoría de los días se pasaba el día sola en casa, sin recibir ni una llamada telefónica. Cuando era la hora del almuerzo, estaba comiendo una sencilla sopa de algas con arroz cuando su teléfono móvil sonó. Al ver el nombre de Santiago en la pantalla, la cara de Esperanza se iluminó. «¿Hola? ¿Santiago? Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va últimamente?» «Pues, más o menos. ¿Y a ti cómo te va últimamente?» «Yo, pues, estoy muerto de cansancio con el trabajo. Juliana también está muy ocupada criando a la niña». El cansancio se notaba en la voz de Santiago. Esperanza, sintiéndose un poco culpable sin razón, preguntó con cautela: «¿Clara está creciendo bien? ¿No me podrías mandar alguna foto?» «Ah, sí, es que últimamente estoy tan ocupado. Te la enviaré la próxima vez». «Está bien, cuídate». La llamada terminó en menos de 3 minutos. Esperanza bajó el teléfono y suspiró. Desde hacía un tiempo, las llamadas con su hijo se habían convertido en algo meramente formal, solo para preguntar cómo estaba. Después de cenar, estaba viendo la televisión sola, cuando en un drama apareció una escena de 3 generaciones sentadas juntas cenando. Esperanza cambió de canal con el mando a distancia. Últimamente, estas escenas le dolían especialmente. Unos días después, Esperanza estaba haciendo la compra en el supermercado del barrio. Mientras empujaba el carrito y metía varias cosas, vio a una joven madre comprando con su hijo. «Mamá, ¿le damos esto a la abuela?» «Sí, es una buena idea. A la abuela le gustará». Al ver eso, Esperanza pensó de repente: «¿Cuándo pensará mi nieta en mí? O mejor dicho, ¿cuándo podré verla en persona?». Al regresar a casa y mientras preparaba la cena, Esperanza miró la foto de Clara pegada en la puerta del frigorífico. Era una foto de hacía ya 6 meses. ¿Cuánto habría crecido desde entonces? ¿Estaría hablando bien? Juliana había dicho que aún no podía decir abuela, pero quizás ahora ya sí. Esa noche, Esperanza yacía en la cama, mirando al techo y pensando: «¿Quizás he aguantado demasiado tiempo sin darme cuenta?». Cuando su hijo se casó y nació su nieta, simplemente se alegró. Le gustaba verlos bien, aunque fuera de lejos, pero a medida que pasaba el tiempo, sentía que se distanciaban cada vez más. Las llamadas eran cada vez menos frecuentes, y solo se veían unas pocas veces al año. «Estoy pidiendo demasiado», Esperanza murmuró y cerró los ojos. Su corazón se sentía pesado al pensar que mañana le esperaba otro día igual. Sin embargo, aún no sabía que su vida cotidiana pronto cambiaría por completo. La radio seguía reproduciendo música suave y Esperanza se durmió lentamente escuchando la melodía. Fuera de la ventana,
El ambiente de una noche de verano era palpable. Era el momento en que el verano se volvía más caluroso. Esperanza estaba escuchando la radio matutina como de costumbre, mientras preparaba té verde, cuando su teléfono móvil sonó. Al ver el nombre de Santiago en la pantalla, Esperanza, con alegría, se apresuró a contestar. ¿Hola? ¿Santiago? Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien últimamente? La voz de Santiago parecía más alegre y excitada de lo normal. Esperanza, pensando que algo bueno había pasado, sonrió y respondió. Sí, estoy bien, tu voz suena bien, ¿ha pasado algo bueno? Ah, mamá, eres muy perspicaz. En realidad, esta vez nos vamos de viaje a Europa. ¿Viaje a Europa? Sí, Juliana y yo vamos después de mucho tiempo. Es la primera vez desde nuestra luna de miel. La empresa me dio unas vacaciones largas y Juliana también quería descansar un poco de la crianza. Esperanza se alegró de que su hijo y su nuera se fueran de viaje. Pensó que era bueno que la joven pareja pasara tiempo juntos, y sobre todo, que descansaran bien sin estresarse. ¡Ah, qué bien! ¿Cuándo vais? Desde el próximo lunes, unos 10 días. Tenemos previsto recorrer Italia y Francia. ¿Y Clara? Ah, Clara la cuidará la madre de Juliana. Pero la voz de Santiago se volvió de repente cautelosa. Esperanza pensó que tenía algo que pedirle. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que, en realidad, no podemos dejar a Max solo en casa. Max, el perro que tenemos. Te lo había mencionado, ¿verdad? Esperanza recordó. El año pasado, Santiago le había dicho por teléfono que había adoptado un perro. En aquel momento, ni siquiera le había enviado una foto, así que no sabía qué aspecto tenía el perro. ¿Por qué no lo dejas en una pensión o un hotel? Es que Max es muy sensible, y se estresa mucho si lo dejamos en otro sitio. Y el coste no es poca cosa. Santiago se detuvo un momento y luego continuó con cautela. Mamá, ¿podrías cuidarnos al perro en casa durante 10 días? Te lo ruego de verdad. Esperanza se quedó sin palabras por un momento. Solo podía ver a su nieta unas pocas veces al año, pero le pedían que cuidara al perro durante 10 días. Sin embargo, al escuchar la voz suplicante de su hijo, le resultó difícil negarse. ¿Qué clase de perro es Max? Es un Golden Retriever. Es dócil y bueno. Solo tiene que pasearlo 2 veces al día y darle de comer. Esperanza pensó por un momento. Aunque le preocupaba no tener experiencia con perros, no podía negarse a la petición de su hijo. De acuerdo. Entonces, ¿tengo que ir a tu casa a quedarme? Sí, muchas gracias, mamá. Te quiero. Después de la llamada, Esperanza se sentía con sentimientos encontrados. Se alegraba de que su hijo se fuera de viaje, pero por alguna razón, sentía una amargura en el fondo de su corazón. Por la tarde, Juliana le envió un mensaje de texto. Madre, ¿Santiago ya le dijo? Muchas gracias. Subiré a la sala de chat el método para cuidar a Max. Poco después, fue invitada a un chat grupal, llamado Preparativos para el viaje a Europa. Cuando Esperanza entró, ya había docenas de mensajes. Comida de Max por la mañana a las 7 a.m., comida por la noche a las 6 p.m., paseos por la mañana a las 8 a.m., y por la noche a las 7 p.m., 30 minutos cada uno. Por favor, mantenga el cuenco de agua siempre lleno de agua limpia. Cambie el empapador de excrementos 2 veces al día. Los mensajes continuaron. Se detallaban los premios especiales para perros, el método de baño e incluso el número del hospital veterinario para emergencias. Y al final, se había subido una foto de un cupón de descuento para una cafetería cercana. Madre, le preparé unos cupones por si se aburre. Pase por allí cuando pasee con Max. Esperanza bajó el teléfono y suspiró. Agradecía la delicadeza de Juliana, pero por alguna razón, se sentía extraña. Se sentía como si fuera una cuidadora de perros. Esa tarde, Esperanza llamó a su amiga Laura. Laura, soy yo. Oh, Esperanza, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Más o menos. Laura, ¿qué haces tú últimamente? Yo, pues, cuido a mis nietos. Mi hija mayor trabaja a tiempo completo, así que tengo que cuidar a los niños 3 días a la semana. Al escuchar a Laura, Esperanza se sintió aún más amargada. Su amiga cuidaba a sus nietos regularmente, mientras que a ella le pedían que cuidara a un perro. Aún así, ¿qué suerte tienes? A mí me cuesta hasta ver la cara de mi nieta. ¿Por qué? Santiago vive lejos. No, solo dice que está ocupado. Esperanza no entró en detalles.
Le daba vergüenza contar la historia de que su hijo le había pedido que cuidara al perro. Aún así, tu hijo es un buen hijo. No te preocupes. Después de terminar la llamada, Esperanza se sentó en el salón, sumida en sus pensamientos. ¿De verdad Santiago es un buen hijo? Últimamente, ya no estaba segura. ¿Me ve siquiera como una persona ahora? Este pensamiento le pasó por la cabeza. Esperanza sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Pero la decepción que brotaba de lo más profundo de su corazón no desaparecía fácilmente. Al día siguiente, Esperanza se preparó para ir a casa de su hijo. Mientras se empacaba para 10 días, sentía su corazón dividido. Dudaba si era demasiado sensible, pero la actitud de su hijo era innegable. Al acostarse murmuró: mi hijo me lo pidió, hagámoslo bien. Pero la grieta en su corazón seguía creciendo. El lunes por la mañana, Esperanza, con su maleta, se dirigió al apartamento de su hijo. Era una distancia que requería 2 transbordos de metro y un viaje en autobús. Normalmente, su hijo habría ido a buscarla en coche, pero esta vez, solo le dijo: mamá, tengo mucho equipaje y es difícil llevarlo en el coche. Y se fue primero al aeropuerto. Frente a la puerta principal del apartamento, Esperanza se detuvo un momento. Marcó la contraseña que Juliana le había dado y abrió la puerta. Nada más entrar, un perro grande se acercó corriendo, moviendo la cola. Oh, así que este es Max. Max era un Golden Retriever mucho más grande de lo que esperaba. Tenía el tamaño de la cintura de Esperanza y su pelaje dorado brillaba. Al ver a Esperanza, intentó levantarse sobre sus patas delanteras, como si la saludara. Oh, no. Abajo. Esperanza, sorprendida, retrocedió. No había imaginado que el perro sería tan grande. Afortunadamente, Max era dócil. Cuando Esperanza le tendió la mano, él se acercó dócilmente con el hocico para olfatearla. Mirando alrededor de la casa, todo estaba muy ordenado. En el centro de la sala, había un costoso sofá de cuero, y en la pared, un televisor de pantalla grande. La cocina también era moderna, y el frigorífico era un modelo grande de doble puerta. Tendré que pasar 10 días aquí. Esperanza dejó su equipaje en un rincón de la sala, y volvió a leer la nota que Juliana había dejado. Los horarios de comida de Max, los paseos, y las precauciones estaban meticulosamente anotados. Max, vamos a llevarnos bien. Max siguió a Esperanza, moviendo la cola. Lo afortunado era que el perro tenía un carácter dócil, y se llevaba bien con la gente. El primer día pasó sin mayores inconvenientes. Darle de comer a Max y sacarlo a pasear no fue tan difícil como pensaba, pero el problema comenzó al día siguiente. La mañana del segundo día, Esperanza se levantó del sofá con dolor de cuello. No podía entrar en el dormitorio porque Max lo estaba usando. En realidad, cuando Juliana le dijo a Max le gusta dormir en el dormitorio, Esperanza no imaginó que ella misma dormiría en el suelo. ¡Ay! Mi espalda. Esperanza se levantó, masajeándose la cintura. Con su edad, dormir en el sofá no era fácil. Aún así, tuvo que aguantar. A las 7 de la mañana, le dio de comer a Max. El envase era llamativo, lo que indicaba que era un alimento de alta calidad. Más tarde, Esperanza se sorprendió al saber que una bolsa de comida para perros costaba más de 20.000 wones. Este perro come más caro que yo. Al salir a pasear, encontró un pequeño parque dentro del complejo de apartamentos. Max olfateaba por todas partes y hacía sus necesidades, y Esperanza, mientras las recogía con una bolsa de plástico, pensó: ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Al regresar del paseo, intentó desayunar, pero al abrir el frigorífico, apenas encontró algo comestible. La mayoría eran alimentos especiales para Max y productos saludables. Esperanza se preparó un ramen y se lo comió. Por la tarde, Juliana le envió un mensaje: Madre, ¿Max está bien? Por favor, envíeme una foto. Esperanza le tomó una foto a Max y se la envió. Pronto recibió una respuesta: Ah, pero madre, por favor, no coma comida a domicilio. Max es sensible a los olores y podría estresarse. Hay alimentos preparados en casa, así que coma eso. Esperanza suspiró al mirar su teléfono. Así que no podía pedir comida a domicilio. Al abrir el congelador, vio que había alimentos preparados, pero todos eran insípidos. El tercer día, Esperanza intentó ver la televisión, pero el mando a distancia era tan complicado que no podía cambiar de canal correctamente. La televisión de hoy en día es demasiado complicada. Al final,
no le quedó más remedio que sentarse con Max. Max, qué suerte tienes. Vives tan cómodamente todos los días. Max se tumbó junto a Esperanza y se durmió. Al menos, tener al perro a su lado evitó que se sintiera sola. El cuarto día, la amiga de Esperanza, Laura, la llamó. Esperanza, ¿dónde vives últimamente? No estás en casa cuando te llamo. Ah, Laura, ahora estoy en casa de mi hijo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Esperanza dudó un momento. Le daba vergüenza decir que había venido a cuidar al perro. Solo estoy de visita. Pero, ¿por qué tienes esa voz? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Pero, Laura, me ha pasado algo gordo. ¿Por qué? ¿Te tocó la lotería? ¿Qué? Esperanza se sorprendió. Laura había ganado la lotería. ¿Cuánto? 20 millones de wones. Creo que me quedarán unos 15 millones después de impuestos. Oh, de verdad. Por eso, estoy buscando una residencia de ancianos con este dinero. Es difícil vivir sola, ¿verdad? Si te interesa, ¿la buscamos juntas? Las palabras de Laura dejaron a Esperanza sin habla por un momento. ¿Una residencia de ancianos? Nunca lo había pensado, pero de repente se volvió una realidad. ¿Por qué de repente piensas eso? Esperanza, ¿cuántos años tenemos? 70. ¿Hasta cuándo vamos a poder vivir solas? ¿No crees que es mejor que nos preparemos antes de convertirnos en una carga para nuestros hijos? Después de colgar, Esperanza se sumió en sus pensamientos durante mucho tiempo. Las palabras de Laura seguían en su mente. La frase antes de convertirnos en una carga para nuestros hijos le llegó especialmente al corazón. El quinto día, Juliana volvió a enviar un mensaje. Esta vez eran fotos de su viaje por Europa, un hermoso atardecer en Italia, La Fontana, di Roma, y fotos de deliciosas pastas aparecieron una tras otra. Italia es realmente maravillosa. Me recuerda a nuestra luna de miel. Esperanza se sentía con sentimientos encontrados al ver las fotos. Le alegraba que su hijo y su nuera disfrutaran del viaje, pero pensaba que ella estaba aquí solo cuidando a un perro. La tarde del sexto día, Esperanza salió a pasear con Max. Daba una vuelta por el complejo de apartamentos, cuando vio a una abuela jugando con su nieta. «Abuela, mira esto». «Ay, nuestra Clara dibuja tan bien. La abuela me enseñó a dibujar bien». Al ver eso, a Esperanza le dolió el corazón. Ella también quería pasar tiempo así con su nieta, pero no sabía dónde estaba Clara ni qué hacía en ese momento. Al regresar a casa, le dio la cena a Max y Esperanza. Se volvió a tumbar en el sofá. Ya habían pasado 6 de los 10 días, y los 4 restantes le parecían aún más largos. Esa noche, Esperanza miró al techo y pensó. La llamada de Laura no dejaba de venirle a la mente. La idea de, no podré rehacer mi vida, ¿también? Comenzó a crecer en un rincón de su corazón. Max dormía plácidamente en el dormitorio, y Esperanza tenía que pasar otra noche en el estrecho sofá. Aún quedaban 4 días hasta que Santiago y Juliana regresaran. La mañana del séptimo día, Esperanza se levantó más temprano de lo habitual. Todo su cuerpo estaba dolorido por haber dormido en el sofá, pero Max movía la cola, como diciendo tengo hambre. De acuerdo, Max, te daré de comer. Mientras preparaba la comida, Esperanza volvió a revisar los mensajes que Juliana le había enviado. La noche anterior también había varias fotos de París. Romántico frente a la Torre Eiffel. Momento de champán, muy feliz. Relajados en una cafetería al aire libre. Cada foto estaba llena de hashtags. Almohadilla viaje Europa, almohadilla París, almohadilla romántico, almohadilla sentimiento de luna de miel, almohadilla feliz. Esperanza dejó el teléfono y suspiró. Su hijo y su nuera subían fotos felices todos los días, mientras que ella se sentía desolada al pensar que solo estaba limpiando los excrementos del perro. Después de su paseo matutino con Max, Esperanza comenzó a ordenar la casa, aunque Juliana le había dicho, no se preocupe por la limpieza de la casa. A ella le resultaba sofocante no hacer nada. Mientras limpiaba la sala de estar, descubrió que había muchos pelos de Max pegados al sofá. Esperanza buscó la aspiradora y la encendió. Sin embargo, mientras aspiraba, encontró un papel debajo del sofá. ¿Qué es esto? Al recoger el papel, vio que era una copia de una libreta bancaria. Para su sorpresa, la cuenta estaba a nombre de Esperanza. ¿Por qué una libreta a su nombre estaba en casa de su hijo? Esperanza la miró con detenimiento. Claramente, su número de identificación personal y su nombre estaban escritos.
Sin embargo, lo extraño era que no recordaba haber abierto esa libreta. ¿Cuándo se abrió esto? La fecha de apertura de la libreta. Era noviembre del año pasado. Esperanza intentó recordar, pero no tenía memoria de haber abierto una libreta en noviembre del año pasado. En ese momento, Max se acercó y frotó su cabeza contra la pierna de Esperanza. Max, espera un momento. Esperanza tomó el papel y entró en la habitación de Juliana. Se preguntaba si habría otros documentos. Al abrir el cajón del tocador, encontró varios documentos organizados. Entre ellos, lo que le llamó la atención a Esperanza fueron mensajes de texto que parecían impresos de un teléfono móvil. Parecía ser una conversación entre Santiago y Juliana. ¿Por qué habrían impreso esto? Por curiosidad, los miró y vio que su nombre aparecía repetidamente. Santiago, ¿qué pasó con lo de la cuenta de mamá? Todavía está en proceso. El abogado dijo que tomaría algún tiempo. Espero que se resuelva pronto, antes de que se complique más tarde. Sí, lo sé. Mamá aún no lo sabe, así que hay que tener cuidado. A Esperanza le empezaron a temblar las manos. ¿Por qué estaban consultando con un abogado sobre su cuenta? ¿Y qué estaban haciendo a sus espaldas? Siguió leyendo y encontró cosas aún más impactantes. Sinceramente, aprovechemos esta oportunidad para que mamá recapacite un poco. ¿Qué quieres decir? Vivir sola también tiene sus límites. Más tarde, hay que arreglar el tema del dinero y buscar una residencia de ancianos. A mamá no le gustará. Ahora no, pero más tarde nos lo agradecerá. Somos nosotros quienes lo preparamos de antemano. La mano de Esperanza, que sostenía el papel, temblaba violentamente. Significa que su hijo y su nuera estaban arreglando sus bienes a sus espaldas. Y eso, mientras se preparaban para enviarla a una residencia de ancianos. Más abajo, encontró algo aún más desgarrador. Por el carácter de mamá, se opondrá firmemente. Pero no hay nada que podamos hacer. No podemos cuidar a mamá toda la vida. Eso es cierto. Clara también está creciendo y tenemos que preocuparnos más por ella que por la abuela. Exacto. Los gastos de educación de los niños son muchos. Y también tenemos que prepararnos para nuestra vejez. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza. Acababa de darse cuenta de que su hijo la consideraba una carga. Había pensado que era un buen hijo, pero en realidad, era una carga de la que quería deshacerse rápidamente. El último mensaje fue el más impactante. Esta vez, mientras vamos a Europa, veamos la reacción de mamá. ¿Qué reacción? ¿Qué dice si le dejamos el perro? Y nosotros nos vamos a divertir tranquilamente. Si dice algo, entonces lo arreglamos definitivamente. Mamá, ahora nosotros también tenemos nuestra propia vida. Esperanza se derrumbó. Significaba que esta vez, cuidar al perro era una prueba. Querían ver cuán obediente sería. Max se acercó y lamió la mano de Esperanza. Se sintió aún más triste al ver que incluso el perro parecía consolarla. Max, tú eres el que mejor me trata ahora. Esperanza volvió a organizar los papeles y los dejó en su lugar original. No quería que su hijo y su nuera se dieran cuenta de lo que había visto cuando regresaran. Esa tarde, Juliana volvió a enviar un mensaje. Madre, pasado mañana volvemos a Corea. Gracias por cuidar bien a Max. También le hemos preparado un regalo. Esperanza sonrió amargamente al ver el mensaje. Había preparado incluso un regalo. Era una nuera muy amable. Pero ahora, esa amabilidad le parecía hipocresía. Por la tarde, salió a dar un último paseo con Max. Pasado mañana su hijo y su nuera regresarían. Y su misión de cuidar al perro terminaría. Max, tú sí que eres feliz. No sabes cuánto te quieren tus dueños, ¿verdad? Max movió la cola y miró a Esperanza. Al ver los ojos inocentes del perro, le dolió aún más el corazón. Esa noche, Esperanza intentó dormir por última vez en el sofá, pero no concilió el sueño fácilmente. Los mensajes de texto de su hijo y su nuera no dejaban de rondar por su cabeza. No podemos cuidar a mamá toda la vida. Esa frase le había calado hondo en el corazón. ¿Desde cuándo se había convertido ella en una carga? Ella todavía estaba sana y podía vivir sola perfectamente. Esperanza miró al techo y pensó. Se dio cuenta de lo ingenua que había sido hasta entonces. No había sabido la verdadera intención detrás de la amabilidad de su hijo. Max dormía plácidamente en el dormitorio, y Esperanza tuvo que pasar la última noche en el sofá. Mañana todo terminaría, pero en el corazón de Esperanza se había abierto una herida irreparable. La tarde del 10.º día, Esperanza estaba organizando sus cosas.
esperando el regreso de su hijo y su nuera. Max, como si supiera que sus dueños regresaban, miraba constantemente hacia la puerta de entrada, moviendo la cola. Max, tus dueños ya vienen. No había ninguna expectativa en la voz de Esperanza. Más bien, temía lo que le pudieran decir. Los mensajes de texto que había visto en la habitación de Juliana no dejaban de rondar por su cabeza. Alrededor de las 5 de la tarde, se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Madre, hola. Se escuchó la voz alegre de Juliana. Detrás, Santiago también entró, arrastrando su maleta. Mamá, ha trabajado mucho. Max, emocionado, corrió alrededor de sus dueños. Santiago abrazó a Max y dijo: Max, te extrañé. ¿Mamá te cuidó bien? Juliana sacó una caja de regalo de su bolso. Madre, este es un perfume que compré en Francia. Dicen que está de moda. Gracias, dijo Esperanza, recibiéndolo con indiferencia. Antes, se habría alegrado diciendo: ¿por qué compraste algo tan caro? Pero ahora no sentía nada. Max no dio problemas. ¿No tuvo ninguna molestia?, preguntó Juliana. Esperanza dudó un momento. Pensó en contarle lo de dormir en el sofá y no poder pedir comida a domicilio, pero se contuvo. Estuvo bien. ¡Qué bien! Nos sentimos aliviados y disfrutamos bien del viaje. Santiago empezó a contarle sobre el viaje, lo deliciosa que estaba la pasta que comieron en Italia, lo hermosa que era la vista nocturna de París. Esperanza solo asintió mientras escuchaba. Ah, sí. Mamá, ¿quiere cenar antes de irse? ¿Pedimos pizza? No, cenaré en casa. ¿De verdad? Entonces la llevo en coche. No, iré en metro. Esperanza se apresuró a recoger sus cosas. Ya no quería quedarse allí. Las amables palabras de su hijo y su nuera ahora le sonaban a falsedad. Que tenga un buen viaje de regreso. Muchas gracias. Juliana la acompañó hasta la entrada para despedirla. Esperanza solo asintió y se dirigió a casa. En el metro, Esperanza se sumió en sus pensamientos. La idea de que su hijo y su nuera tramaban quedarse con su fortuna y enviarla a una residencia no dejaba de rondar por su cabeza. Al llegar a casa, no se sentía tranquila. La casa, después de 10 días, le resultaba extraña. Al abrir el frigorífico, encontró algunos alimentos en mal estado. Así es como se pone en 10 días. Esperanza pensó mientras tiraba los alimentos podridos. ¿Será ella también destinada a ser desechada algún día así? Esa noche, su amiga Laura la llamó. Esperanza, ¿ya has vuelto a casa? Sí, hoy volví. ¿Cómo te fue? Tu voz suena rara. Esperanza dudó un momento al hablar. Quería desahogarse con su amiga, pero aún no había asimilado la situación. Estoy bien, solo un poco cansada. Pero, Esperanza, lo de la residencia de ancianos que te mencioné la otra vez. Sí, hoy visité un lugar. Las instalaciones eran buenas y la gente amable. ¿Quieres venir conmigo alguna vez? La propuesta de Laura hizo que Esperanza dudara. Antes, nunca le habría interesado, pero ahora sonaba diferente. Lo pensaré más tarde. Está bien, no hay prisa. Pero, Esperanza, también tenemos que pensar de manera realista ahora. No podemos depender solo de nuestros hijos, ¿verdad? Después de colgar, Esperanza se sumió en sus pensamientos durante mucho tiempo. Las palabras de Laura parecían correctas. No debería prepararse para su propia vejez en lugar de depender de sus hijos. Una tarde, 4 meses después, Santiago la llamó. Mamá, hola, muchas gracias por cuidar a Max la última vez. De nada. Pero, mamá, lo siento, pero creo que a partir de ahora será un poco difícil. ¿Qué? Lo de dejar a Max. Como ya eres mayor y Max es grande, debió ser difícil para ti. Esperanza se quedó sin habla por un momento. Estaba empezando el plan que había visto en los mensajes, y también me dijo que sería bueno que mantuvieras un poco de distancia con Juliana. ¿Qué significa mantener distancia? Mamá, no lo malinterpretes. Nosotros también tenemos nuestra vida, ¿sabes? Clara está creciendo y es el momento de concentrarnos en su educación. Santiago continuó tartamudeando. ¿No podríamos vernos solo en los días festivos o de vez en cuando? Necesitamos concentrarnos en la educación de Clara, y también prepararnos para nuestro futuro. Esperanza preguntó lentamente. Entonces, ¿cuándo veré a Clara? Eso, cuando sea un poco mayor, naturalmente. Al final, fue una notificación para que viviera sin ver la cara de su nieta. El corazón de Esperanza se hundió. De acuerdo, mamá, de verdad lo siento.
Nosotros no tenemos más remedio que... Ya dije que estaba bien. Esperanza habló con calma y colgó. Era algo que esperaba, pero aún así le dolió el corazón al escucharlo. Esa noche, Esperanza se acostó en la cama y lloró. Toda la tristeza que había contenido hasta entonces se desbordó de una vez. Ahora sí que estoy sola. Pero después de llorar, sintió que su corazón se aclaraba. Ya no tenía nada que esperar de su hijo ni nada por lo que decepcionarse. Esperanza tomó una decisión. A partir de ahora, ella misma decidiría su propia vida. Si su hijo intentaba abandonarla, ella sería la primera en irse, pensó. A la mañana siguiente, Esperanza se preparó para ir al banco. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero tenía, y cómo debía gastarlo en el futuro. Ahora yo decido mi vida. En los ojos de Esperanza se veía una nueva determinación. A la mañana siguiente, Esperanza se levantó más temprano de lo habitual. Había dormido mal, pero su mente estaba más clara que nunca. Mientras tomaba su té verde, matutino, Esperanza organizó lo que tenía que hacer ese día. Ahora, voy a averiguar exactamente cuánto tengo. Esperanza sacó todas las libretas y documentos que guardaba por la casa. Eran cosas que había organizado después de que su marido falleciera. 5 libretas de ahorro, 3 de plazo fijo, varias pólizas de seguros e incluso el registro de propiedad de la casa. ¿Tanto tenía? Esperanza lo revisó uno por uno. Era dinero que había ahorrado toda su vida con su marido. Los ahorros que había acumulado poco a poco, viviendo con modestia, se habían convertido en una suma considerable. A las 9 de la mañana, Esperanza se dirigió primero a su banco principal. La empleada del mostrador la saludó amablemente. «Madre, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarle? Quiero verificar el saldo de todas mis cuentas. Y, por favor, averigüe si tengo alguna otra cuenta a mi nombre». La empleada, con una expresión de extrañeza por un momento, pronto revisó la computadora. Una cuenta a nombre de la madre. «Oh, qué extraño. Hay otra cuenta que no está registrada aquí. ¿Qué es eso?» Es una cuenta que se abrió en noviembre del año pasado, y parece que fue solicitada por un representante en ese momento. El corazón de Esperanza dio un vuelco. La libreta que había visto en casa de su hijo era real. ¿Quién es el representante? Parece que es su hijo. No hay problema ya que se abrió correctamente con un poder notarial. Esperanza solicitó el historial de transacciones de esa cuenta. Sorprendentemente, dinero de sus otras cuentas se había transferido poco a poco a esa. ¿Cuándo se transfirió esto? Está configurado como una transferencia automática mensual. Se transfieren 500.000 wones al mes. Esperanza se sintió mareada. Su hijo había estado acumulando su dinero por separado sin que ella lo supiera. Probablemente planeaba usarlo para los gastos de la residencia de ancianos más tarde. Quiero cancelar esta transferencia automática. Sí, es posible. Pero si la cancela, su hijo será notificado. ¿Está de acuerdo? No importa. Esperanza canceló todas las transferencias automáticas, y luego visitó otros bancos para conocer con precisión todos sus bienes. Esperanza terminó todas sus gestiones bancarias solo a la hora del almuerzo. Tenía muchos más bienes de lo que esperaba, incluido el valor de la casa, ascendía a unos 400 millones de wones. Con esto, será suficiente para vivir sola. Por la tarde, Esperanza llamó a Laura. «Laura, soy yo». «Oh, Esperanza. Ayer tu voz sonaba rara, pero hoy estás bien». «Sí, Laura, sobre la residencia de ancianos de la que hablamos la otra vez, también quiero ir a informarme». «¿De verdad? ¿Cambiaste de opinión de repente?» «Sí, ahora que lo pienso de forma realista, creo que es lo correcto». Laura se alegró y le dijo que fueran juntas al día siguiente. Esperanza colgó y buscó residencias de ancianos en Internet. Últimamente, había muchos centros de lujo, llamados ciudades plateadas para personas mayores que viven solas. Por la noche, Esperanza también llamó a la compañía de seguros. «Hola. Quería cancelar un seguro». «¿Qué tipo de seguro?» «Un seguro de vida. El beneficiario es mi hijo, pero quiero cancelarlo y cambiarlo por otro». El agente de seguros le dijo que se reuniera para una consulta detallada. Esperanza concertó una cita para la tarde del día siguiente. Esa noche, Santiago la llamó. «Mamá, ¿qué pasó?» «Me llamó el banco. ¿Canceló la transferencia automática?» «Sí, la cancelé». «¿Por qué?» «Ese dinero lo estaba ahorrando para tu vejez». Esperanza dijo fríamente. «Mi vejez la prepararé yo misma». «Mamá, ¿qué pasa?»
¿Por qué de repente actúas así? Santiago, ¿qué dijiste ayer? Dijiste que querías mantener distancia. Eso es un malentendido, mamá. No es un malentendido. Ahora sí, vamos a mantener distancia. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Mamá. Esperanza colgó el teléfono. Volvió a sonar, pero no contestó. Al día siguiente, Esperanza fue con Laura a ver una residencia de ancianos. Era una residencia de lujo en las afueras de Seúl. Vaya, qué bien está esto. Las instalaciones eran realmente excelentes. Tenía espacios independientes como apartamentos individuales, con sala de estar, dormitorio y cocina. Las instalaciones comunes incluían piscina, gimnasio, biblioteca y cafetería. Aquí los ancianos hacen yoga, pintan y cultivan sus huertos. Le gustó la explicación del personal de atención. Sobre todo, las expresiones de los ancianos que vivían allí parecían felices. ¿Cuánto cuesta la entrada? Para un apartamento de 50 pyong, el depósito es de 100 millones de wones, y el alquiler mensual es de 800.000 wones. Esperanza calculó. Era una cantidad que podía permitirse con su patrimonio. ¿Cuándo puedo mudarme? Ahora mismo hay una habitación libre, así que si firma el contrato, puede hacerlo de inmediato. Laura miró a Esperanza con ojos sorprendidos. Esperanza, ¿de verdad vas a decidirlo? Sí, me gusta aquí. Esperanza pagó 10 millones de wones de depósito en ese mismo momento. El encargado le dijo que podría mudarse en una semana. Por la tarde, se reunió con la agente de seguros. Esperanza canceló todos sus seguros anteriores, y contrató un nuevo seguro de pensiones. También cambió el beneficiario a ella misma. Madre, si pone el beneficiario a su nombre, más adelante habrá problemas de herencia. No importa. De todos modos, no tengo a quién dárselo. Al regresar a casa, Esperanza llamó a la oficina de bienes raíces. Quiero vender mi casa. ¿Cuándo tiene previsto ponerla a la venta? A partir de la próxima semana. Esperanza decidió vender esa casa también. De todos modos, iba a empezar una nueva vida en un lugar nuevo. Esa tarde, Esperanza se sintió tranquila después de mucho tiempo. Había vivido preocupándose por lo que pensara su hijo, pero ahora era libre. Ahora por fin decido mi propia vida. Esperanza imaginó su nueva vida en la residencia de ancianos. Aprender yoga, pintar, charlar con sus amigos. Solo de pensarlo, se emocionaba. Había varios mensajes de texto de Santiago en su teléfono, pero Esperanza no los revisó. El contacto de su hijo ya no era importante. Una tarde, una semana después, Esperanza estaba organizando sus últimas pertenencias para mudarse a la residencia de ancianos. La empresa de mudanzas iba a llegar al día siguiente, así que tenía que terminarlo todo ese mismo día. Organizar 30 años de recuerdos acumulados por toda la casa no fue fácil. Dibujos de cuando Santiago era pequeño, fotos familiares, objetos que guardaban recuerdos con su marido. Cada vez que tomaba uno en sus manos, sentía un dolor en el pecho. Ahora sí que es el final. Esperanza encontró una tarjeta del Día de la Madre, que Santiago había hecho cuando estaba en la escuela secundaria. Vio las letras torcidas que decían: «Mamá, te quiero, te seré un hijo filial toda la vida». Esperanza sonrió amargamente y metió la tarjeta en una caja. Alrededor de las 3 de la tarde, se oyó la puerta abrirse de golpe. Esperanza giró la cabeza y vio entrar a Santiago y Juliana, jadeando. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Santiago, entre sorpresa y enfado. Juliana también parecía alterada. «¿Por qué se muda de repente?». «Ah, ya llegaron», dijo Esperanza con calma. «La agencia inmobiliaria debe haberles avisado. Explíquenos». «¿Vender la casa? ¿Cancelar el seguro?», insistió Santiago. «Esperanza, empacando platos», respondió. «Me voy a mudar». «¿A dónde?». «A un lugar llamado Ciudad Plateada, para vivir tranquila». «¿Hicimos algo mal?», preguntó Juliana, angustiada. Esperanza la miró en silencio. «¿Algo mal?». Fue a la cocina a preparar café. Era el último que haría en esa casa. «Mamá, díganos qué pasa», gritó Santiago. Esperanza sirvió 3 tazas y los invitó a sentarse. Ante su tono firme, no tuvieron más opción. «¿Qué clase de madre crees que soy?», preguntó ella. «Eres una buena madre. Siempre nos ayudaste», respondió Santiago. «¿Ayudar?». «Solo fui alguien que les servía». Sacó un papel de su maletín, una copia de los mensajes que vio en casa de ellos. «¿Sabes qué es esto?». Juliana se puso pálida.
Santiago lo leyó, impactado. ¿Dónde conseguiste esto? Lo vi cuando cuidaba a Max, dijo ella suavemente. No podemos cuidar a mamá toda la vida, esa era su verdad. Es un malentendido, balbuceó Santiago. También lo fue abrir una cuenta a mis espaldas. ¿Y sacar dinero? ¿Y planear enviarme a una residencia? Santiago quedó en silencio. Mamá, lo siento. Pero fue por tu bien. ¿Por mi bien? Me pedían cuidar al perro con facilidad, pero nunca preguntaron por mi vejez. Querían que viera a mi nieta solo por fotos. ¿Eso es cariño? Juliana lloró. Lo sentimos. Es que estábamos muy ocupados. ¿Ocupados? Pero tienen tiempo para viajar y subir fotos a diario, replicó Esperanza levantando su móvil. ¿Qué soy para ustedes? ¿Niñera del perro? ¿Cajero automático? ¿Una carga? Santiago también lloró. Nos excedimos. Desde que naciste, ¿qué he recibido de ti, Santiago? Solo di amor, tiempo y dinero. ¿Y tú qué me diste? Mamá, si yo no estuviera, estarías mejor. Esperanza siguió empacando. Mamá, no te vayas. Volvamos a como antes. ¿Como antes? Verlos unas veces al año, llamadas de 3 minutos, ¿y ver a mi nieta en fotos? No gracias. Santiago no respondió. El amor se pierde cuando uno se olvida de cuidarlo. Ustedes ya me perdieron, desde que decidí dejar de perderme yo misma. Mamá, por favor, váyanse. Mañana viene la empresa de mudanza. Sin mirar atrás, Esperanza siguió con lo suyo. Santiago y Juliana se marcharon en silencio. Solo después de que la puerta principal se cerrara, Esperanza se dejó caer. Le dolía el corazón, pero al mismo tiempo se sintió aliviada. Sentía como si por fin hubiera dicho todo lo que quería decir. Esa noche, Esperanza pasó su última noche en esa casa. Aunque se sintió sola sentada en la casa que se vaciaba, también tenía expectativas por la nueva vida que comenzaría al día siguiente. Ahora soy verdaderamente libre, Esperanza murmuró mientras miraba por la ventana. Mañana, todo esto será un recuerdo, una despedida triste, pero necesaria. Un mes después, Esperanza estaba haciendo yoga matutino, en el pequeño jardín de la residencia de ancianos, con el aire puro y el canto de los pájaros en las afueras de Seúl. Este lugar era un mundo completamente diferente a su antigua casa. Inspire profundamente y exhale lentamente. Esperanza movía su cuerpo al ritmo de la suave voz de la instructora de yoga. Aunque tenía 70 años, era más flexible de lo que pensaba. Sobre todo, su corazón se sentía ligero. Esperanza, ha salido temprano hoy también. Kima Sunia, una abuela vecina que hacía yoga a su lado, le habló. Kima Sunia era 2 años menor que Esperanza, pero dijo que vivía allí desde hacía 10 años. Sí, me gusta mucho la mañana. Sí, ¿sabe qué es lo mejor de venir aquí? Que nadie te interfiere. Esperanza asintió ante las palabras de Kima Sunia. Era verdad, no necesitaba preocuparse por nadie, sin importar cuándo se levantara, qué comiera o a dónde fuera. Después del yoga, Esperanza desayunó en la cafetería. La cafetería dentro de la residencia de ancianos tenía un menú centrado en alimentos saludables, pero también era deliciosa y tenía un buen ambiente. Señora Esperanza, ¿va a la clase de pintura hoy? Preguntó amablemente un empleado de la cafetería. Los empleados de este lugar recordaban los nombres y pasatiempos de todos los residentes. Sí, claro, Esperanza respondió con una sonrisa. La clase de pintura era un nuevo pasatiempo, que había comenzado desde que llegó aquí. Había retomado la acuarela que había aprendido brevemente en su juventud. A las 10 de la mañana, Esperanza se dirigió a la sala de arte. Allí ya se habían reunido varias personas mayores. Todos estaban pintando con expresiones serias. Señora Esperanza, por favor, continúe pintando el paisaje que empezó ayer. El instructor de arte se acercó al caballete de Esperanza y dijo. Esperanza había estado pintando una pequeña montaña, detrás de la residencia de ancianos desde la semana pasada. En el momento en que mojaba el pincel en la pintura y aplicaba el color al lienzo, Esperanza podía olvidar todas sus preocupaciones. Pintó el cielo de azul, los árboles de verde y las flores de amarillo. Vaya. Esperanza, has mejorado mucho pintando, dijo un abuelo que estaba pintando al lado, asombrado. Esperanza sonrió tímidamente. Todavía me queda mucho por aprender. No, es realmente bueno. Los colores son muy cálidos. A la hora del almuerzo, Esperanza almorzó en el restaurante con su amiga Laura.
Laura también se había mudado aquí gracias a Esperanza. Esperanza, ¿qué te parece aquí? ¿No te arrepientes? Para nada. Más bien, me pregunto por qué no vine antes. Ante la respuesta de Esperanza, Laura asintió aliviada. Yo también. La gente aquí es buena. Las instalaciones son buenas y, sobre todo, me gusta la libertad. Exacto. No sabía lo bueno que era vivir sin tener que preocuparse por lo que pensaran los demás. Por la tarde, era el momento de cultivar verduras en el pequeño huerto. En la residencia de ancianos, si los residentes lo deseaban, se les asignaba una pequeña parcela de huerto. Esperanza estaba cultivando lechuga, perilla y tomates. ¡Oh! Los tomates están así de rojos y maduros. Esperanza estaba contenta mientras recogía los tomates rojos. La alegría de cosechar las verduras que uno mismo cultivaba era mayor de lo esperado. Señora Esperanza, por favor, compártame algunos tomates, dijo la abuela que cultivaba el huerto de al lado. Esperanza, con gusto, recogió algunos tomates y los compartió. Gracias. A cambio, le daré los pepinos que he cultivado. Así, vivir compartiendo unos con otros. También era un buen aspecto de este lugar. Aunque no eran parientes de sangre, sentía que eran como una verdadera familia. Después de la cena, Esperanza pasó un tiempo leyendo en la biblioteca. El libro que estaba leyendo últimamente era un ensayo titulado El placer de envejecer. Es muy cierto que la vida se vuelve más libre a medida que se envejece. Esperanza asintió mientras leía el libro. Antes, siempre había vivido para los demás, pero ahora podía vivir para sí misma. Alrededor de las 9 de la noche, Esperanza regresó a su habitación. Era un espacio pequeño pero acogedor. Tenía todo: sala de estar, dormitorio y una pequeña cocina. Esperanza sacó su teléfono y le tomó una foto al dibujo que había hecho hoy. Y por primera vez, subió la foto a las redes sociales. Ahora por fin pinto mi vida a mi manera. Subió la foto del dibujo con esta frase. Pronto, sus amigos de aquí le dieron me gusta y comentaron: Señora Esperanza, su dibujo es tan bonito. Los colores son muy cálidos. Hagamos la clase de arte juntas mañana. Esperanza sonrió mientras leía los comentarios. Disfrutaba de estas pequeñas interacciones. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Santiago. Mamá, ¿cómo estás? Te escribo porque quería saber si estabas bien. Esperanza miró el mensaje por un momento y luego lo borró. Todavía no tenía ganas de responder. Quizás algún día respondería, pero por ahora necesitaba su propio tiempo. Acostada en la cama, repasando el día, Esperanza pensó: hoy fue un día realmente completo. Hice yoga, pinté, cuidé el huerto y pasé un rato agradable con mis amigos. Esta es mi verdadera vida. Si antes siempre había vivido para los demás, ahora podía vivir para sí misma. Era un nuevo comienzo, aunque tardío. Las estrellas que se veían por la ventana brillaban con una luz inusualmente intensa. Esperanza se durmió mientras miraba las estrellas. Mañana me esperará un nuevo día. Haré yoga, pintaré y charlaré con mis amigos. Días en los que podré vivir a mi propio ritmo. Una sonrisa serena apareció en el rostro de Esperanza. Era el rostro de una mujer que finalmente había recuperado su vida. Quizás el verdadero comienzo de la vida sea a partir de ahora, siendo yo misma, haciendo lo que quiero, sin sentirme culpable con nadie. Así, la nueva vida de Esperanza comenzaba tranquilamente.